con Carlos Iglesias, técnico de Casa de Mon Zaragoza. ¿Nos podrías hacer una valoración, resumen de lo que ha sido para ti el partido? Bueno, pues un partido de rachas nuevamente. Pues cuando somos capaces de ser un poco más consistentes a la hora de defender y tenemos, pues bueno, cierto orden a la hora de atacar y compartimos el balón, pues se ven ratos de buen juego, pero luego hay otros, pues me quedo con la sensación al final en el partido de que nuestro juego pasa por estar acertados, ¿no? Es decir, no tenemos esa base sólida que nos daría el ser regulares a nivel defensivo. Y eso lo pagamos caro con todos los equipos, pero con este, pues hoy en concreto, que son un equipo que sabíamos bien qué es lo que hacía, que queríamos tapar pues con consistencia las cosas que hacían bien, pues nos ha costado mucho, ¿no? Entonces, depender del acierto, pues tiene estas cosas, ¿no? Que bueno, son dientes de sierra, subes, bajas, bajas, y bueno, si no eres muy consistente en defensa, pues estos equipos te lo hacen pagar y en este caso nos cuesta el partido, ¿no? Este sería un poco el resumen general. Ese techo de los +10 en los que se había fraguado un poco la diferencia, parece que no acababa la confianza del equipo en remontar, por si ha llegado, se ha vuelto otra vez a empatar y se ha estado en partido siempre. Sí, yo creo que hemos estado muchos minutos en el partido, salvo al final que ya pues era muy difícil remontar. Yo creo que hemos estado en el partido, hemos vuelto varias veces, el equipo ha peleado por volver, lo ha intentado. Pero insisto, bueno, pues hay que tener, aparte de esa voluntad, esa consistencia que se basa en tener claro lo que quieres hacer, hacerlo independientemente de que falles o de que metas, de que seas más o menos regular en ataque, tener esa base consistente de defensa que hoy nos ha costado y bueno, pues eso ya tiene jugadoras muy fuertes en la pintura, gente que es muy agresiva al aro y bueno, son tiros de alto porcentaje. Además a eso hoy le unes que han hecho 9 de 20 triples, que todavía les ha ayudado un poco más. Normalmente no tienen esos porcentajes ni hacen tantos tiros de 3, pero lo que nosotros teníamos que hacer bien, que era proteger nuestra pintura, pues nos ha costado mucho. De acuerdo, muchas gracias.